¿Cuál es el récord que tú tienes de tiempo? Oye, ese tiene una pila de cuadritos. ¿Y el tuyo cuál es? COLL5. Wow. Si tú rompes el récord tuyo ahora mismo, tú no me vas a armar un cubito. Qué tan difícil es conseguir los cubos. ¿Se atreve? Buen día, family, bienvenido, tú sabes, al canal más loquito que tenemos acá en Cuba. En el día de hoy les voy a traer un video un poco diferente. Ustedes saben que yo soy un poquito loco y que todas las cosas raras que me llaman la atención me encanta traérselas para que ustedes las disfruten. Entonces en el día de hoy les voy a presentar a unos chicos espectaculares maniobrando el cubo Rubik. Que tú no sabes lo que es un cubo Rubik, yo te lo voy a enseñar ahora mismo. Nos vamos un segundito con la intro. Te vas suscribiendo al canal si no te has suscrito, que ya regresamos. ¿Cómo ustedes se iniciaron? ¿Esto es un hobby que tienen ustedes? Yo lo aprendí cuando estaba en la secundaria, pero me quitaron el cubo porque no era mío. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Competencia entre ustedes mismos? ¿Quién es el campeón aquí? En 3x3 o en 5x5. Explícame el 3x3 y el 5x5 ese. El 3x3 es este y el 5x5 es este. Oye, ese tiene una pila de cuadritos. Para armar esto lo que se hace primero es armar todos los centros como que de 3x3 de un mismo color. Luego se hace como un procedimiento que es para igualar todas las aristas, estas piececitas de aquí, ponerlas iguales. Después que todas las aristas y todos los centros están puestos del mismo color, se convierte como si fuese un cubo 3x3 y se resuelve al igual que esto. Esta fichita de aquí que es naranja, hay que poner todo esto así naranja. Esta que es azul, igual azul y todos los colores así. ¿Cuál es el récord que tú tienes de tiempo de armar ese sí? 2 minutos y 4 segundos. ¿Y el tuyo cuál es? Con este no me enfoca mucho, pero es 2.38. Y con este 7.71. ¿7 qué? Segundo. Segundos. Sí, mi récord, pero yo promedio 15 segundos. ¿Me puedes hacer una demostración ahí? ¿Cuánto fue? 14-15, pero más 2, porque me faltaron giros. Esa es una penalización. Do not file it, porque no mate el cubo. Eso es descalificado. Exacto, descalificado. Extinción no vale, pero si te pasan cosas así, que te faltaban giros en un mismo sentido, por así decirlo, te ponen mate, que fue lo que me pasó. ¿Con una sola mano? Sí, pero... Dame el cubo. ¿Pero por tiempo también? Y hacen 20 y pico. Sí, no tenía que haber hecho eso. Mira que me lo pensé. COLL5. Wow, ¿cuánto fue esto? Lo que promedio. 25.58. ¿No se supone que te lo desarme otra gente? No, Sí, pero el teléfono te dice cómo desarmarlo. Esas letras que aplicación. están ahí son para desarmarlo, ¿entiendes? Es crampo y notación. Ah.
Este es el lubricante que usted A ver, utiliza. no, eso es un poco de metibromuro. Yo le metí un poco de aceite válvula ese, de la válvula de la Habana, y para, Sí. eso, para poderlo mover más rápido. Pero no le hagas caso a eso, te vas a volver loco. ¿Qué tan difícil es conseguir los cubos eso? Eso que en Marianao los venden. ¿A los venden aquí? Es conseguirlos buenos, que son los Los cubos de amarillos. buena calidad. Es difícil. Dan 11M Pro, que es el mejor. Estos dan cubitos que 356. tenemos nosotros son cubitos de mala calidad. Estos son, Vamos. digamos, amateur, Gama por baja. decirlo de una manera, más Principiante. comerciales. Sí, Sí, ajá, más barato. más barato. Ah, entonces, este comercial, ¿cuánto cuesta, me dijiste? 17 dólares. Aquí Aquí en en Cuba. Cuba. En otra bahía eso no llega a los 5 fulas, creo. Los profesionales, ¿cuánto costaría? más caro. Es más caro. 68. A ver, hay de diferentes marcas, La mejor marca es de Gama. diferentes países. Y tienen sus diferentes precios. ¿Alguna de ustedes han tenido un pro eso? No, nunca en la vida hemos tocado uno. Los hemos visto en video, en fotos, por ejemplo. Ahora mismo la mejor marca que hay es GAN, la cual sacó el 29 de septiembre o el 30 de septiembre, no recuerdo ahora, del año pasado, el GAN 11M Pro, que es un cubazo. Fíjate que eso tiene sistema de imanes, pero el problema es que hay cubos que tú tienes que sacarle los imanes y regularlos. Ese tiene una cosita que tú lo mueves y Ajá. te regula la tensión de los imanes, de la GES y toda esa pila de cosas. Todo es interno, no tienes que montar el cubo y desmontarlo, no tienes que andar con equipaje, todo está dentro del mismo cubo. El hombre que creó el cubo Rubik, que fue alrededor del año 1974, Ajá. después que lo creó, que lo creó por primera vez, que nadie había puesto a analizar las matemáticas que tenía eso, se tardó un mes en armarlo por él mismo. Ya después la gente fueron investigando y los matemáticos y fueron descubriendo métodos. A ver, le enseñó a su papá. Y yo busqué videos por la internet y eso y fui aprendiendo. Hay dos hembras, ella y mi novia también. Oye, tú no me vas a armar un cubito. Creo que este es el más grande. Yo, bueno, pero yo me demoro, lo puedo armar, pero No me demoro. importa, ármamelo para verte. A ver, vamos, una demostración femenina, ¿ves? No importa que te demore, tómate tu tiempo. Esa es aprendí mía también. Yo lo cogí promediando un minuto. ¿De dónde sacaste caso de F2LS? ¿Es un milagro? ¿Sacaste de atrás? ¿Sacaste de atrás para hacer de adelante? ¿Quién te enseñó eso? Lo aprendiste en el PDF, ¿no? Sí. Si alguien no viera este video y quisiera enviarle algunos manuales o algunos cubos esto para que ustedes practiquen, ¿cómo pudiera hacer eso? Para que nos manden un cubo a nosotros. Sí, pudiera ser. Tiene que darle el número de nosotros, ¿Y qué más? que se ponga en contacto con nosotros para que nosotros leemos los datos de nosotros, la dirección. hablar con ellos, Igual alguien que quisiera entrar al grupo este de ustedes para aprender, pudiera ser también que ustedes los enseñen. Aquí no hay ninguna sociedad en Cuba que se dedique a esto como Oficial no. tal. Oficial no. Nosotros en el grupo estamos reuniendo gente, hasta ahora somos 20 y pico de gente. Solo aquí en La Habana. No, hay de otras provincias también, hay de Granma, hay uno en el grupo que es de Caibarien en Villa Clara y otro que es de Camagüey. Incluso los hay mejores, hay incluso que promedian 7 segundos. ¿Aquí en Cuba? Que son que estable todas las veces que lo arman con un cubo bueno, lo Sí. hacen en menos de 10 ¿Y el récord mundial cuál sería de esto? 3 segundos, el no oficial. 3 segundos. El oficial que se ha hecho en una competencia, que, Sí. para que sea oficial tiene que hacerse en una competencia, es 3.47 segundos. 3.47 segundos. Está fuerte eso. ¿Y cuál es el récord tuyo? Ch? El mío, 12.45. ¿Y el tuyo cuál es el récord? 771, no, no. 7, pero eso es si cuando no te están filmando. Eso fue una vez y ya, y fue hasta con Eso sale errores de que me milagro, salieron las sale. cosas ahí. Pero el promedio más bien cuál. Mi vienes? promedio 15. Y yo estoy promediando 17. 17.80. En el de 3 colores Sí, este. el 3x3. Y en el otro es la especialidad tuya, ¿no? Ajá, yo estoy mandando Sí, 2.30 por ahí más o menos. Estoy promediando 2 minutos 30 segundos. Si tú rompes el récord tuyo ahora mismo, voy a hablar con los suscriptores para que te envíen un cubo pro. Mira, eso no lo rompo ni loco. ¿Te atreves? No puedo, mijo. Es muy difícil. Cinco, ponle crema Felicenden. No me lo sé de memoria. Yo lo hago, yo lo hago. No, esto eso no vale. Esto eso no vale hacer. No, pero sin hacer Te lo trampa. vas a saber de memoria. Ah, porque ¿cómo es? Porque pone el código y No, sabes. porque- A ver, Y nosotros es- cuando hacemos un buen tiempo, hay veces que nos acordamos de ver qué es lo que hicimos y lo escribimos por esta misma anotación. Y lo tenemos guardado, lo que hicimos, como lo armamos. Pero no hay algunos más complejos que otros. No es mucha la diferencia, como tal lo que hay que hacer es seguir un orden lógico con los pasos del método de uno. Oye, no te quisiste atrever, no te van a enviar un cubo profesional. Yo me puedo atrever, pero no voy a hacer nada. A ver, hacer, enséñame algo ahí, a ver. Muéstrame ahí tus habilidades ahí, a ver. Bicha, tómate un tiempo ahí para que tire tu 25. Ya, sí, mira, ya la está haciendo ella.
No, está acabado de hacer, ¿eh? Promedia 26. Está bueno. ¿Algún sitio donde ustedes se reúnen? Parques y esas cosas, porque imagínate. Nosotros nos reunimos en parque y eso, no tenemos así lugar. ¿Tienen grupos en Tenemos las un redes grupo de WhatsApp, sociales? tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Cómo es que se llama? PQ en Cuba. Aquí en Cuba no hay un evento organizado de esto, no hay competencias nacionales. Hubo una que fue más o menos organizada en Cuba porque vino el hombre que es el director de la organización mundial que se encarga de organizar las competencias esas a nivel así mundial. Y se hizo una, pero no fueron mucha gente y al parecer No se el repitió. hombre ese se decepcionó del país. ¿Cómo fue que ustedes se iniciaron en esto? Yo aprendí por mi papá, porque él tenía un cubo que yo lo miraba y decía, ¿cómo era más esa cosa así? Y entonces como que me llamó la atención y aprendí el 31 de diciembre en armarlo. Era un método un poco raro, demasiado atrasado. Pero no, en un amiguito mío llevó un cubo y yo dije, mira, un cubo de rubio, ¿tú lo sabes mal? Sí, cuando lo cogí, que hice la cara blanca, ya me quedé en blanco. No me acordé de más nada. Le pedí el cubo, me lo llevé para mi casa, me acordé de los algoritmos y allá los magos en cuando en la escuela. Después estaba en la iglesia de mi papá, porque nosotros somos cristianos. Y había una niña con un cubo y le dije, yo lo sé mal, y me dice, tú no sabes. Le digo, ¿por qué? Porque todo el que te dice que lo sabe mal al final no lo ama, por tratar de cogerlo, dice, sí, vamos a hacer una cosa, ¿a ti te gusta la liguita que yo tengo? Yo te doy la liguita si no lo amo en 5 minutos. Yo puse un tiempo amplio por si me equivocaba, llamaba el cubo 1 minuto y pico. Y como lo logran más, me quedé con el cubo, practicaba con él, después conocí, porque así papá, 2 o 3 cuadros, un chamaco que usaba un poquito más avanzado que yo usaba. Me aprendí esa parte, que era nada más la última capa la que había que cambiar, y empecé a promediar 1 minuto, 50 y pico, y obtuve otro cubo, que es el que le di a él ahora, que está guardado por ahí, que es un transporte igual, pero empecé a bajar y entonces cuando me aprendí ese método que tuvo ese cubo, hay un momento nosotros se llama Michelle, que entonces él empezó a buscar vías y eso de cómo armarlo en Facebook y eso, porque yo no tenía teléfono en sí, y buscó método Friedrich, pero reducido. Nos los aprendimos, entonces competíamos todos los días. Ok familia, hasta aquí el videito de hoy. Tú sabes, si te gustó, suscríbete al canal, regálame un me gusta y si crees que vale la pena, pues compártelo con todos tus amigos. Nada, señores, nos vemos en un próximo video. Recuerda que los quiero de gratis. Chao. Gracias, siempre se nos olvida, pero es que el cubo está muy rápido también. Yo creo que voy a tener que coger el otro cubo, mira. El cubo está, lo acabé de engrasar y como que es pesadito para moverlo en OH. Tú lo sabes, ¿qué va a pasar? Está penalizado ahí. No, ahí no, porque ahí sí no se penaliza porque no pasó los giros. Ah, ya. A ver. A ver, te ese tiene su digo. cosa. Cuando tiene menos de 45 grados de inclinación no pasa. Como te gusta la cámara, Cere. Como te gusta. Miren qué vale, qué algoritmo me vengo a trabar tú.